para que me diga así acá, de esto que leímos acá. A ver. Recién. De si acá en una parte cuando le dice en el 15, 1:15, dice, Ana le respondió diciendo que Eli le dice si está ebria, y ella le dice, no, Señor mío, no soy mujer atribulada de espíritu. O queda pendiente para la próxima. ¿No? Cuando alguien se embriaga, ¿puede ser por eso? No. Pero ella no estaba tomada. Ella no estaba tomada. Lo que vemos en el momento en que se iba a hacer la adoración era precisamente después de haber comido, ¿no es cierto? Y después de haber bebido. Ahí era como... Por eso es que cuando la ve el sacerdote, yo había cortado en el 11 y me había ido al 19. Sí. Y este es el 15. El 15. Dice, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces vemos que este varón ya avanzado en edad no podía distinguir bien lo que era una persona ebria a lo que era una persona que ella lo único que hacía era movía los labios, o sea, no era que se tambaleaba, no era que se... por eso es que ella le explica y le dice que no, que ella en realidad no está ebria, sino que tiene el corazón triste por todo lo que le pasa, ¿no es cierto?, a ella. Por eso él le dice, digiere tu vino, ¿no es cierto? Como que al ebrio uno le dice, bueno, digiere tu vino y se le va a pasar enseguida. No, por más que el ebrio va a necesitar tiempo hasta que su hígado metabolice todo el alcohol que ha ingerido y deje el alcohol obnubilar de cada uno de los sentidos para poder hacer uso de esos sentidos, le va a llevar tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que el hombre metaboliza más rápido por el tamaño de hígado que tiene el hombre comparado con la mujer y por la cantidad de litros de sangre que tiene el hombre comparado con la mujer. Y como el alcohol que se va a la sangre se metaboliza por esos órganos, por eso es que se necesita, a la mujer le lleva más tiempo salir del estado embriagante y le cuesta menos tiempo llegar a embriagarse que al hombre. El hombre se demora más en embriagarse y sale más rápido, porque al tener mayor cantidad de sangre, al tener un filtro más grande, lo elimina más rápido. En este caso, ella no daba muestras de que estaba ebria, porque solamente movía los labios y lloraba, ¿no es cierto? Entonces, el sacerdote Elí cree que llora porque está borracha. Cuando oye que ella le declara y que no habla como habla el ebrio, entonces ahí es donde dice el verso 17, leemos, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces vemos que no se enojó, Elí reconoció que no estaba ebria quien le hablaba y por eso es que concluye así esa parte. Si este acontecimiento no se hubiese llevado a cabo, imagínense que después, cuando el niño nació y fuera destetado, se llegue ella y le diga, bueno, acá te lo traigo porque se lo prometí a Dios. En cambio, este estado, esta situación, hizo que interviniera Elí. Cuando interviene él, le presenta la situación ella y le dice qué es lo que sucede y qué es lo que ella tiene decidido. Entonces ya después, cuando ella viene a traerle el chico para dejarlo, ella dice, bueno, yo soy aquella mujer, le hace acordar. Entonces ahí vemos cómo fue también eso necesario que aconteciese así de esa manera, porque no cualquiera podía decir, bueno, yo tengo un hijo, acá se lo dejo, críelo y haga, no era fácil, ¿no es cierto? Entonces este acontecimiento
hizo que quedara sentado un precedente de ella, y entonces ahí le concede, Elí le da a ella la razón y le dice: el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. La petición era un hijo y el voto era, o la promesa era, que lo iba a servir a Dios siempre. Entonces él consintió también. Después no podía rechazarlo, no podía decirle no. Bien, entonces vamos a ir ahora a la pregunta que hace la hermana Ale, y a ver, ella pregunta: el Salmo 137 hace referencia cuando el pueblo estaba exiliado. Sí, el Salmo 137 hace referencia a cuando el pueblo estaba en el exilio. Como vamos a hablar de esa parte antes de llegar a la pregunta número 3, dice el Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda a los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos diste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Amén. Eso es lo que es el Salmo 137. Sí, ese salmo se describe de una situación que pasó cuando ellos estaban cautivos. El que lo escribe al salmo ese posiblemente sea uno de los cantores que tenían el templo, que tenía un grupo de cantores que alababan al Señor. Había organizado el rey David que fuese así, que hubiese cantores, que tuviesen instrumentos. Acá quien lo relata reconmemora, trae a la memoria esos sucesos cuando ellos están cautivos. Por eso es que habla y lo hace en tiempo pasado. No está hablando de un presente, sino que está hablando de un sucedido. Por eso dice en el versículo primero: allí nos sentábamos y aún llorábamos. Y también en el verso 2 dice: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. En medio de ella hace referencia a Babilonia. Cuando ellos estaban allí en Babilonia, es lo que le sucedía eso. Por eso es que es una conmemoración de lo que había pasado cuando ellos estaban cautivos, cuando ellos estaban exiliados. Posiblemente a lo que dicen del versículo 2, no era que literalmente ellos colgaban las arpas, porque ellos estaban esclavos y tenían que trabajar. Calculen que yo llegara al trabajo y llevara la guitarra. Va a decir: no, pero ¿qué vienen? ¿A trabajar o a tocar la guitarra? Bueno, a ellos les dirían lo mismo: ¿a qué vienen? ¿A trabajar o a tocar el arpa? Entonces hace alusión, por eso es que quien lo escribe, quien relata este sucedido, es alguien que ha tenido en el templo la ocasión de cantar y de tocar el arpa con la mano derecha. Por eso es lo que está diciendo, lo que prefiere él que le suceda, ¿no es cierto? Dice en el verso 3: los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo:
cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Vemos entonces aquí quien hace este relato lo saca del error que tienen los babilonios, aquellos que los habían cautivado. El pueblo de Israel no cantaba como canta la gente del mundo, ¿no es cierto? Sino que ellos cantaban y el cántico de ellos, la alabanza de ellos, era motivo de adoración. Por eso es que ellos, y es a la que hace la pregunta del hermano Peli, que ya vamos a llegar ahí, el versículo que viene, cuando ellos le dicen, los que lo habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, ellos diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Entonces él va a aclarar que ellos no le cantan a Sión. Ellos no le cantan a Sión. Eso que les tiene que quedar bien claro, que si ellos están mal informados, la culpa es de los babilonios, pero ellos no le cantan a Sión. Por eso el verso 4 dice, ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Tenían la creencia, en esa época que está escrito el relato, que cada nación tenía sus dioses. En eso vemos que no ha variado mucho hasta el día de hoy. Cada nación tenía sus dioses y sus dioses tenían un territorio específico. Cuando los dioses eran sacados de ese territorio, según la creencia de ellos, perdían todo el poder que esos dioses tenían. Esa era la creencia que había en ese tiempo. El dios que era, cuando llegaban a algún lado, ganaban una batalla, tomaban un templo, destruían el templo ese y se llevaban a los ídolos que habían. ¿Se acuerdan cuando llevan el arca al templo de Dagón, no es cierto? Y cómo allí se cae Dagón y se quiebra la cabeza y se quiebra los brazos y cae cuando entra en el arca al templo de Dagón, ¿no es cierto? Ellos creían que cuando llevaban un ídolo o el dios del pueblo que ellos vencían, ese pueblo nunca iba a tener la fuerza para levantarse en armas contra ellos porque habían derrotado a su dios. Esa era la creencia que tenían. Y que no se podía alabar a otro dios en otro lugar que no fuera el lugar donde ese dios residía. Por eso es que Nabucodonosor reconoce que Dios es Dios de toda la tierra, que no hay un lugar específico. Entonces ellos le dicen, nosotros le cantamos a Dios, y para cantarle a Dios tenemos que cantárselo en Jerusalén, tenemos que cantar en el templo del Señor, no es que vamos a andar cantando en cualquier lado. La creencia que tenían es como, fíjense, hoy en día, sin ir más lejos, esa creencia fue tan arraigada que la Iglesia Católica la toma. Hoy cada localidad tiene un patrono, cada localidad, acá tienen a María Auxiliadora, Vicuña Maquena tiene a San José, y así cada localidad tiene su santo patrón. San Pacho tiene la Consolata, cada uno tiene su patrón. En la antigüedad era así, cada cual tenía su Dios, creyendo que si ese Dios lo sacaban de ese templo, ya no se llevaban al Dios, se llevaban un ídolo, ¿no es cierto? Ese ídolo, al Dios que ellos representaban, no tenía ya más ningún poder y no podían levantarse ese pueblo en armas, no podía levantarse en guerra, no podía salir a luchar, porque Dios no los protegía más porque lo habían llevado prisionero a Dios también. Eso era la creencia que había en ese tiempo. Como fue tan notorio lo que el Señor había hecho cuando derrotó a todos los dioses de Egipto, pero los derrotó en Egipto, el Señor. Por eso es que ellos cantaban y alababan a Dios, porque Dios se había manifestado en Egipto y habían sido derrotados los dioses de Egipto en Egipto. Y ellos ahí le cantaban a Dios. Moisés hace el cántico, Ana cuando cruzan
el mar toma el pandero y la danza y alaba y glorifica al Señor en danza, canta con alegría. Entonces los babilonios, bueno, cántenle ahora, burlándose, le piden que le canten así a Dios. Lo que Babilonia no sabe es que Isaías había profetizado que esto iba a acontecer, ¿no es cierto? O sea que no es que Dios perdió el poder y por eso ellos fueron llevados cautivos, es porque ellos se portaron mal y Dios dijo lo que iba a suceder. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que ellos tienen, los babilonios, tan errados en cuanto a lo que ellos pretenden, ¿no es cierto? Ellos pretenden que el Dios de ellos está vencido y que canten los cánticos que cantaban a Sión, y en realidad ellos dicen, nosotros le cantamos a Jehová, no le cantamos a Sión, le cantamos a Jehová, y para cantarle a Jehová tenemos que estar en Jerusalén, tenemos que estar en el templo, y si no, no cantamos. Dice el verso 4, que es la pregunta que hacía la hermana Ope: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Entonces vemos que los cánticos se le hacían al Dios donde el Señor, ese Dios, se manifestaba. Entonces ellos decían, no, Dios no tiene templo acá, Dios no tiene acá lugar para que la gente le adore, y por eso es que nosotros acá no le vamos a cantar a Dios, no le vamos a cantar, en este lugar no le vamos a cantar. Y ahí es donde habla, en el verso 5, dice quien escribe el Salmo, y que por eso es que se toma como que es alguien que tenía el oficio de cantor o de ejecutar el arpa, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Entonces, como tenía que tocar las cuerdas del arpa con la mano derecha, entonces dice, bueno, si yo me llego a olvidar de Jerusalén, que no pueda más tocar. Entonces, eso es lo que él dice. Y que porque era un cantor también, dice: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, y si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces vemos que él cantaba y tocaba con alegría porque lo hacía en Jerusalén y lo hacía en el templo. Por eso es que él dice, bueno, si yo no lo hago así, que pierda mi diestra, que no sepa cómo hacerlo, y que mi lengua se pegue al paladar, que no pueda cantar más. El verso 7, ahí es donde habla qué es lo que le pide a Dios, qué es lo que haga Dios con ellos que lo habían llevado cautivo. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, porque los edomitas habían hecho una coalición con los reyes para poder vencer al pueblo de Israel. Habían hecho una coalición, se habían unido, habían mandado tropas, más de 12.000 soldados habían mandado los edomitas para que pudiera vencer Nabucodonosor a Jerusalén cuando la va a tomar. Cuando decían ellos, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Acá él ya está viendo cómo fue lo que sucedió con Babilonia. Cuando entraron, cuando Nabucodonosor toma los vasos, el hijo de Nabucodonosor se embriaga y manda a traerlo, que es lo que relata el libro de Daniel, donde aparece la escritura en la pared que dice Mene, Mene, Tekel, Upharsin, contado ha sido tu reino, y se le ha puesto fin. Entonces ahí es donde esa profecía se va a cumplir y donde va a aparecer Ciro. Ellos decían, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que te tomare y estrellare tus niños contra las peñas. Cuando un pueblo vencía a otro, era común que mataran a todos los hijos varones, que no pudieran procrear, que no hubiera varones,
que fueran muertos todos los varones para que no tuvieran motivo de tomar venganza. Las mujeres tenían que llegarse a los varones que las habían conquistado para procrear de los varones que habían sido los conquistadores. Entonces cada niño varón que nacía lo mataban. Eso era, por eso es que acá ella, este varón que escribe este salmo, pide que le ocurra lo mismo, lo que ellos hicieron, que así le hagan también a Babilonia. Esta es la partecita del Salmo 137. La otra respuesta de quién es Ciro lo vamos a dejar para la clase que viene. Ciro, el rey de Persia, él aparece en escena por allá por el año 559 antes de Cristo. Él aparece más o menos en esa época en escena. Tiene un reinado, tiene un propósito, Dios lo pone en el trono para que él cumpla lo que Dios quiere cumplir con él, que es lo que va a relatar un poco Esdras, como y cómo lo describe el libro de Esdras. Entonces este ha sido el estudio del día de hoy y lo vamos a dejar al Señor con 3 gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. Que el Señor nos bendiga, y para el sábado que viene vamos a ver lo de Ciro, que es la otra pregunta que faltó responderle a Alejandra. Ella había hecho 3 preguntas, las 2 fueron respondidas, la del hermano Ofelia también fue respondida, la de la pastora Sandra también. Así que para el sábado que viene vamos a empezar hablando de Ciro, y si hay otra pregunta también la vamos a estar tratando. ¿Amén? Yo había preguntado las 5, pero estaba respondiendo. Sí, claro. sí. Como tomé todo el salmo, Sí. sabía que todo lo del salmo iba a estar Ahí. respondida. Sí.